al Evangelio en una de esas charlas espontáneas al aire libre, y decidió bajar a las aguas del bautismo en una de esas reuniones evangélicas donde apoyábamos ocasionalmente. Estas conversiones fueron fruto del trabajo que Dios nos permitió hacer en las instalaciones del recinto militar. Fueron varias las familias que conocimos de esta manera, como también la noche que presentamos en nuestro departamento la película cristiana titulada La Cruz y el Puñal, y provocó que algunos hicieran profesión de fe. Algunas de esas familias se conectarían más adelante con la iglesia de Betel en Zaragoza. Indiscutiblemente fueron tiempos difíciles, pero Dios estaba abriendo una brecha distintiva para el pueblo español. Sin embargo, lo mejor estaba por verse todavía. Fue para este tiempo cuando aquellos coordinadores de campañas evangélicas que habíamos conocido de alguna manera se pusieron en contacto con nosotros y pasaron un fin de semana en nuestro departamento en Zaragoza. Algo grande estaba planeando el Señor y para toda España, y que por cierto lo que ocurriría después no tuvo antecedentes, según me confirmaron después los propios españoles. Estábamos para ser sorprendidos por una tangible visitación de Dios. Sin embargo, el Señor escogió a la misión Betel en la María Claret como punta de lanza para abrir una brecha pentecostal en España. Brecha que ha continuado abriéndose hasta el día de hoy. Recuerdo el lugar, Parque Primo de Rivera, y en un lugar donde eventualmente unas 3,000 personas tendrían un encuentro con Dios. Dios visitó, Dios sanó y salvó a cientos de personas en la primera noche del evento. Recuerdo que no estuvimos preparados para asimilar tanta gente, pero aún así la misericordia del Señor se encargó de su distribución. El Espíritu de Dios descendió entre esa audiencia sin hacer acepción de personas, donde españoles y gitanos conjuntamente fueron testigos del poder de Dios, algo que pude presenciar con mis propios ojos. Es más, me atrevería a decir que posiblemente desde los días en que Manolo Espejo, y aquí me atrevo a mencionar su nombre porque creo que todos lo conocen o por lo menos se acordarán de él, Manolo Espejo sufriera golpes en las plazas públicas por predicar el Evangelio. Desde esos días, pienso, no se escuchaba tal conmoción evangélica en una ciudad del tamaño de Zaragoza. Sabed que lo de los golpes en las plazas se lo escuché decir a él personalmente en una conversación. Esto no quita que se nos hiciera realmente difícil, porque lo fue, conseguir los permisos con el ayuntamiento para cumplir con los objetivos de una campaña al aire libre. Ayudé en más de una ocasión con el protocolo de ir con el papeleo y los permisos necesarios para evangelizar públicamente, y ver que el secretario que los recibía los lanzara al cesto de la basura indiscretamente. Y en ocasiones lo hacían antes que nosotros saliéramos de la oficina. Ahora, nunca pensé que se les pudiera culpar por eso. Creí que actuaban así por la influencia religiosa que todavía se hacía sentir en el país, y más aún cuando los mismos espías religiosos se movían entre ellos. Esto lo pudimos corroborar después. No nos quedó otra alternativa que orar y ayunar, intensa y específicamente, por estos permisos. Y también para que no nos lloviese, porque estaríamos al aire libre en los tiempos de los vientos que provienen del norte, del Moncayo. Y Dios lo hizo todo y nos dio la primera noche. Y una noche fue todo lo que necesitamos. Logramos la victoria. La segunda noche nos llovió a cántaros, pero creo que Dios lo permitió así, porque tenía otros planes para tratar con la actitud y el carácter de algunos líderes religiosos que no pudieron soportar la política religiosa que todo esto generó. Dios abriría las puertas en un segundo lugar en la ciudad y nos bendeciría en gran manera, y lo hizo. Quiero decir que los coordinadores del evento en Primo Rivera nos aseguraron que ellos habían considerado hacer campaña en Zaragoza ese año. La agenda había sido Barcelona y Madrid, primeramente. Y en lo de Barcelona nos involucramos también nosotros directamente. Lo del parque en Zaragoza fue un milagro en sí mismo,
pues fue improvisado localmente en el transcurso de unos pocos días. Un día nos decían que sí y el siguiente nos negaban el permiso. Para la promoción por las calles, utilicé mi automóvil Montecarlo del 1979, que tenía un morro muy largo al que todos se le quedaban mirando y que nos sirvió para llamar la atención y de plataforma ambulante al mismo tiempo, con 2 altavoces amarrados arriba en la capota del coche y una invitación al público pregrabada con música de trasfondo. Lo hice de la película de los 10 mandamientos y que yo mismo había grabado. Anunciamos por toda la ciudad este innovador evento. A la verdad que esto tomaría por sorpresa a los periodistas que siguieron las preguntas que le hicieron al evangelista. Subsecuentemente confirmarían estos hechos. Fue un milagro que a la policía local no se le ocurriera detenernos por nuestro atrevimiento. El antiguo Cine Pax se abarrotó durante una promoción especial que tuvimos y nos dijeron que cerca de 500 personas, y nunca preguntamos por su capacidad máxima, 500 personas se conglomeraron en el lugar y ya la gente estaba en la expectativa de que algo más venía para España. Estoy plenamente convencido que el evento de Zaragoza hizo historia ese año, aunque no fue necesariamente bien recibido, hay que decir, por todo el liderazgo evangélico que fue invitado. Supimos que en otras ciudades ocurrió lo mismo, pero aquellos que experimentaron el poder de Dios en el Primo de Rivera, sus vidas quedaron transformadas para siempre. También debo decir que cuando salimos a evangelizar para promover el evento, llegamos a conocer algunas familias creyentes que se consideraban evangélicos de casa y de círculos no denominacionales que luego comenzarían a visitarnos en Betel. Se reunían en las casas, pero no visitaban la iglesia, pues desconfiaban de la tradición religiosa y con razón. De esta manera pudimos conocer estas familias hermosas que amaban a Dios de corazón, además de establecer con ellos una estrecha relación familiar que perduró durante todo el tiempo que estuvimos en España. Nosotros también estábamos en gran expectativa y pensábamos qué papel jugaría Betel en esos primeros años. Creo que un papel de suma importancia, uno que tendría que aprovechar bien, porque Betel se daría a conocer no solo localmente, sino en otros lugares por toda España. Aunque hubieron cambios de misioneros, cambios de guardia, como dirían algunos, Dios continuaría dándonos la victoria. Ya desde los años 85 y 86, Dios estaba preparando una hermosa pareja de pastores nacionales que pronto se graduarían del seminario y que aunque eventualmente contraerían matrimonio allá en Madrid, Dios los tenía reservados para Betel. Es cierto que Dios guarda siempre el mejor vino para el final y creo que ellos sí fue una bendición de Dios para Zaragoza y más adelante lo serían para toda España. Ciertamente Betel estaría subiendo a otro nivel. Programas de asimilación de miembros y departamentos que fortalecerían la iglesia comenzaron a formarse y a desarrollarse en Betel. La Asamblea de Dios Nacional de España comenzaría a entesar sus estacas por medio de sus propios ministros españoles, algo que sería imprescindible para la evangelización futura de todo el país. Los líderes denominacionales americanos tendrían eventualmente que reconocer esto. Recuerdo que comenzaron a llegar equipos de creyentes para ayudar en la obra, lo que de América llamaban el programa de MAPS. Estos equipos, mejor dicho, venían en proyectos de construcción y se abrieron las puertas para evangelizar en el pueblito de Mayén y la obra de Zaragoza comenzó a dar fruto. Se estableció el Instituto por Extensión INSTE, del que nosotros mismos nos beneficiamos. Un nuevo alcance evangelístico comenzó a promoverse por la ciudad con los jóvenes de Betel. Nuestros hijos, Verónica, Omar y Emanuel, se beneficiarían grandemente durante estos avances evangélicos. Equipos para hacer campamentos de verano y escuelitas bíblicas de vacaciones se establecerían con la ayuda de creyentes locales, junto a otros extranjeros del recinto militar. Se abrieron ministerios para la radio, para la televisión nacional y Betel comenzó a sembrar por todos lados. Además, algunos sentirían un llamado de Dios para visitar los presos
en las cárceles. Esto abriría otra dimensión en los ministerios de la iglesia, ministerios que estaban siendo establecidos al reconocerse este otro brazo de alcance en la comunidad. Programas de la juventud para evangelizar por las calles y en los parques se establecerían permanentemente. Bajo el ministerio de los nuevos pastores nacionales, la congregación de Betel dio un giro hacia la multiplicación, ciertamente. Métodos de asimilación para nuevos convertidos prepararían el camino para lo que Dios iba a hacer más adelante. Durante los siguientes 2 años en Betel vimos la congregación de Zaragoza tensar sus estacas y extender los límites de su habitación, como diría el profeta. Tirarían la red para pescar toda clase de peces, fueran españoles, gitanos o extranjeros. En más de una ocasión Betel le abriría las puertas a intérpretes, guitarristas y cantores, incluyendo gitanos de la Iglesia Evangélica Filadelfia, y que verdaderamente nos hicieron compungir de corazón a través de sus alabanzas. Tendría uno que estar presente para apreciar la gracia y el favor de Dios con que fuimos bendecidos. La iglesia en María Claret comenzó a